Con marchas pacíficas en Quito, Guayaquil y otras capitales provinciales, las centrales sindicales celebraron el Día del Trabajador y expresaron su oposición a proyectos de reformas gubernamentales, como la seguridad social y la jubilación patronal. El Ministerio de Salud vigila y rastrea los contagios de tos ferina e inicia una campaña de vacunación. Por su lado, la Secretaría de Salud del municipio de Quito dispone el aislamiento de los enfermos. Un exfuncionario del Hospital Carlos Andrade Marín revela a Televistazo cómo operan las mafias para lucrar en la compra de dispositivos médicos y contratación de servicios externos. Rafael Correa quería candidatizarse a la presidencia, pero ante los impedimentos legales buscaba un presidenciable títere, según los audios del teléfono de Augusto Verduga. Por primera vez en la historia, se realizó en Estados Unidos una competencia entre espermatozoides para determinar cuál es el más veloz y por qué. Cerca de 1,000 vehículos quedaron varados tras un derrumbe que bloqueó por casi 24 horas la carretera entre las provincias de Loja y Azuay. Al fin, Estados Unidos y Ucrania firman, tras la pugna entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, un acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos, incluido el gas y petróleo. Televistazo, en su serie sobre el centenario de Barcelona, reconstruye la fundación del equipo más popular del país y recuerda algunas de sus figuras emblemáticas. Espacios con toboganes, saltarines inflables y puntos para liberar el estrés en Santa Elena, Cuenca, Guayaquil y Quito. Televistazo propone más destinos para las 72 horas de ocio fértil. 1 de mayo de 2025, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar, a puertas de arrancar el primer feriado de este mes. Tenemos información sobre las concentraciones que se desarrollaron en Ecuador y el mundo por el Día del Trabajo. Comenzamos. De mayo, fiesta que se encoge. Sí, miles de trabajadores en Ecuador conmemoraron con marchas el 1 de mayo. En Quito y Guayaquil las consignas fueron para rescatar al Seguro Social de la crisis y exigir respeto a la edad de la jubilación. Diego Puente con el reporte. Las principales marchas para conmemorar el Día del Trabajo tuvieron lugar esta mañana en Quito y Guayaquil. En la capital, los simpatizantes del FUT, CEOLS, UGT, trabajadores públicos, la UNE y otros sindicatos se concentraron a las 8:30 de la mañana en la Caja del Seguro. Según la policía, hubo cerca de 5,000 personas. Pitos, bubucelas y saxofones acompañaron el desfile. En la marcha hubo mensajes para recordar a Ismael, Josué, Nehemías y Steven, los 4 menores de las Malvinas asesinados cruelmente en Guayaquil. Banderas y pancartas con mensajes políticos se extendieron a lo ancho de las calles. En ellas rechazaron el TLC con Canadá, una supuesta privatización de los campos petroleros, cualquier porcentaje de aporte de los trabajadores para garantizar un fondo para la jubilación patronal y exigieron el respeto a la edad de jubilación. Pero lo que no estamos de acuerdo es que la ministra en su propuesta nos diga de que el trabajador debe aportar. Ahí se estaría eliminando este derecho adquirido que es pensión jubilar patronal. El gobierno permitió el paso al centro. La policía estuvo en 8 calles de acceso cerca del Palacio de Gobierno. La marcha se desarrolló en total calma y llegó a Santo Domingo cerca de las 11:30 de la mañana, donde se montó una tarima para los discursos de los dirigentes sindicales. En Guayaquil, desde el centro, arrancaron 2 manifestaciones a las 9 de la mañana. La primera fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que se congregó en el barrio del Astillero y ocupó 5 cuadras. Estuvo una delegación de sindicalistas de CENEL, luciendo camisetas negras con la frase "honrados, no dorados", una respuesta al gobierno que hace un año reveló privilegios en su contrato colectivo. La CUT exigió medidas para sacar al IES de la crisis. Muchos hablamos de que el Estado debe pagar la deuda, por supuesto, que los empleadores se deben poner al día, por supuesto, pero los trabajadores también tenemos que ser parte del debate y ser propositivos en que la seguridad social debe reformarse, porque nadie está contento. Nos faltan medicinas, pero nadie dice que el fondo de salud es deficitario. La segunda manifestación estuvo liderada por el FUT, que caminó desde el Parque Chile y ocupó 4 cuadras. Y
y en su discurso los dirigentes repitieron el rechazo por posibles cambios en las jubilaciones. Y en rechazo a las medidas neoliberales como la pretensión de incrementar el aporte, la edad para jubilarse. Ambas marchas terminaron en la avenida 9 de octubre, a 3 cuadras de distancia. Habían instalado tarimas donde hubo discursos de dirigentes y presentaciones de artistas. Los sindicatos de trabajadores también desfilaron en otras ciudades de la costa y sierra. Los gremios de esas localidades también exigieron que no se aumenten los años para la jubilación patronal. Diego Cuenca describe la jornada de manifestaciones en Cotopaxi, Azuay y también en la provincia de Esmeraldas. En Cuenca, 5.000 trabajadores recorrieron 8 cuadras en el centro histórico con la consigna de defender la seguridad social. Las organizaciones sindicales de Azuay que participaron portaron banderas con los nombres de sus colectivos y mientras caminaban los acompañaba una banda musical en un camión. Durante la manifestación, las quejas se expresaron en carteles, donde pidieron al gobierno que no incremente los años de la jubilación patronal. Además, exigieron la creación de nuevas plazas de empleos con salarios justos. En La Tacunga, la concentración fue en el norte de la ciudad. Más de 1.000 trabajadores llegaron de los cantones Pujilí, Saquicilí, Salcedo y Sicchos. En el recorrido participaron mujeres indígenas, madres con niños en brazos y jóvenes estudiantes que protestaron contra la explotación laboral. La marcha fue pacífica y también tenía música de varias bandas escolares que recorrieron el norte y el centro de la ciudad durante 2 horas en medio de un ambiente pacífico. En Esmeraldas, 1.000 personas protagonizaron una manifestación en el centro de la ciudad a las 8 de la mañana. La jornada inició con discursos de los líderes sindicales en una tarima ubicada en las calles Salinas y Mejía. Los representantes de los gremios exigieron mejores condiciones para los trabajadores del país. Luego de los pronunciamientos, la marcha recorrió 30 cuadras durante unas 2 horas. Y de igual forma, millones de personas salieron a las calles en todo el mundo a celebrar el Día del Trabajo. Reivindican conquistas laborales y políticas, exigen mejores salarios y condiciones de vida y en casos como Estados Unidos expresaron el rechazo a la administración del presidente Donald Trump por sus medidas en cuanto a despidos y también las deportaciones masivas. Las naciones asiáticas fueron las primeras en arrancar la jornada del 1 de mayo. En China, la fecha se celebra con 5 días de vacaciones desde hoy y la movilización de millones de personas en estaciones de trenes y aeropuertos. En Corea del Sur celebraron conquistas de trabajadores y del movimiento obrero, mientras que en Filipinas hubo violencia cuando activistas exigían la abolición del sistema de contrataciones temporales. En Estambul, Turquía, las marchas se mezclaron con manifestaciones a favor del encarcelado alcalde Ekrem İmamoğlu, principal rival político del presidente Erdogan. Marcharon hacia la plaza Taksim, hubo enfrentamientos con la policía y 400 personas fueron arrestadas. En Belgrado, capital de Serbia, una multitud conmemoró 6 meses de la tragedia en una estación de ferrocarril donde 16 personas murieron por el desplome de una marquesina. Además, sindicatos y estudiantes universitarios se unieron para exigir cambios en leyes laborales y acusar de corrupción al gobierno de Alexander Vučić. En Francia, las calles de París y otras localidades fueron escenarios de tensas manifestaciones y proclamas políticas por parte de opositores al gobierno de Emmanuel Macron. Los extremos tuvieron sus momentos, con Jean-Luc Mélenchon de la izquierdista Francia Insumisa y por otro lado la ultraderecha de Marine Le Pen, tendencia que también tuvo presencia en España con dirigentes de Vox en protestas contra el presidente Pedro Sánchez. En La Habana, Cuba, más que reivindicaciones laborales, la marcha desde la Plaza de la Revolución fue organizada por el régimen, que sacó a los trabajadores públicos a manifestarle su apoyo. Eran decenas de miles de personas en un acto encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Hubo protestas contra el bloqueo estadounidense y las sanciones por parte de la administración de Donald Trump. Y en Estados Unidos, grupos defensores de derechos civiles organizaron concentraciones en los 50 estados. En ciudades como Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Chicago y Washington se reunieron en plazas y parques para rechazar la política migratoria, los despidos ordenados por el Departamento de Eficiencia y el deterioro
pro de la economía. El gobierno tiene poco más de 3 meses de gestión y en las pancartas de los manifestantes se leía que son 100 días de mentiras y de caos. El Ministerio de Salud realiza vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tosferina. 10 personas han fallecido por esta enfermedad, la mayoría niños. Carla Delgado revela que en el caso de Quito, un centro educativo permanece en clases virtuales para evitar contagios. Veamos. La rápida propagación de la tosferina durante las últimas 4 semanas alertó a las autoridades del Ministerio de Salud, que dispusieron intensificar la vigilancia epidemiológica ante los 321 casos en el país. Desplegaron personal tras la confirmación de un caso de tosferina en una unidad educativa de Quito. Realizan visitas domiciliarias a los alumnos, seguimiento de contactos y vacunación. Otra acción dispuesta por esta cartera de Estado es que todos los centros de salud estén abastecidos de vacunas del esquema regular para prevenir la enfermedad y exhortan a la población a adoptar las siguientes medidas de prevención. Mantener una adecuada higiene de manos mediante lavado frecuente con agua y jabón o desinfección con alcohol. Utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios. Evitar la automedicación. Acudir al establecimiento de salud más cercano ante cualquier síntoma. Y verificar que los niños tengan completo el esquema regular de vacunación. Eso mientras en Quito la Secretaría de Salud dispuso a las escuelas municipales notificar inmediatamente casos de enfermedades respiratorias y resguardarlos con el uso de mascarillas para que la enfermedad no se propague. Y ordenó el aislamiento preventivo de los casos sospechosos. Guayas y Pichincha concentran la mayoría de casos, 158. De igual forma, el Ministerio de Salud, mucha atención, emitió lineamientos para la vacunación contra la fiebre amarilla con el objetivo de controlar el virus en el país. Se aplica una vez y proporciona protección de por vida. La población priorizada es la siguiente. Por favor, vean esta información que tenemos ahora. Personas de 2 a 59 años que viven en todas las provincias de la Amazonía ecuatoriana. Estamos hablando de Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona, Santiago, Pastaza y Zamora, Chinchipe. Reitero, de 2 a 59 años es la prioridad. También entre los grupos prioritarios están los niños de 12 a 23 meses de edad. Personas que también viajen por turismo o trabajo a la Amazonía ecuatoriana, así como los ciudadanos que visiten países donde soliciten el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, como por ejemplo Brasil, Costa Rica. Es importante esta información porque Ecuador de igual manera va a solicitar ese documento a personas que vengan desde Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Reitero, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Las personas que vengan de esos países tendrán que presentar en el aeropuerto, en este caso, el certificado de la vacunación contra la fiebre amarilla. Y en otros temas, según audios del caso Ligados, Rafael Correa quería participar en las últimas elecciones, pero al verse imposibilitado se interesó en el perfil de Augusto Verduga. La condición era que convoque a Asamblea Constituyente y eso preocupaba al exconsejero de Participación Ciudadana. También le inquietaba que Correa intente imponer sus decisiones en un eventual gobierno. Más detalles de las grabaciones con Fabiola Santana. Pese a que en 2020 el CNE desechó la precandidatura vicepresidencial de Rafael Correa, él guardaba la esperanza de presentarse con Luisa González en las elecciones de este año. Se resignó por sus problemas judiciales y pidió a Abraham Verduga que diga a su hermano Augusto que caliente motores porque lo quería como candidato. Para ello debía aceptar que se convoque a una asamblea constituyente. Eso inquietaba al ex consejero procesado en el caso Ligados y dueño de los teléfonos en los cuales se encontraron los audios. A mí me preocupa mucho este tema de la Asamblea Constituyente. De verdad que me preocupa mucho, ¿no? Yo no sé qué está pensando el presidente con esto. A mí lo que me sorprendió es que él ya asumió que no puede regresar. Dice, la situación se está poniendo muy difícil, yo no podré regresar, Abraham. Ya, a nivel judicial han sacado todo tipo de cosas que me impiden regresar. La idea era que yo regrese, que sea el binomio de Luisa, pero eso no va a ser posible, entonces necesitamos ganar con un candidato que sea el indicado. Luisa no es la candidata, ¿no? Entonces me dijo... Espérate, lo último que te digo, mi mamá me dijo también esto, que ella había hablado con Correa en múltiples ocasiones y que él le había dicho desde el día 1 que Luisa era la candidata, siempre fue desde el minuto 1 la candidata del periodo corto porque era un títere y que él está claro que no puede lanzarse a una siguiente elección con un candidato que sea un títere.
que eso lo tiene clarísimo, y que Luisa nunca iba a ser la candidata del periodo más largo si no ganaba esta de aquí. Otra cosa preocupaba a Augusto Verduga y a su equipo, que Correa intentara imponerle decisiones en el gobierno porque se sentía ganador. Hay que considerar que Correa va a querer gobernarte también, ¿no? Y eso también puede suponer un desgaste. Entonces, en esa conversación que vas a tener es, sí, si tomaste la decisión, sí, lealtad, sí, constituyente, que es una condición básica para que tú puedas ser candidato. Y otra cosa que nos dijo, él fue un poco más como habilidoso, nos dijo, lo que hay que hablar con Augusto es que el poder envanece, ¿no? Es como que cuidado se hace el muy creído y cuidado después va a decir, no, yo no necesito a Correa, más o menos. Eso fue lo que nos quiso decir. No lo digo así de forma muy explícita, pero es como que, sí, ya llegué por mis propios méritos y me olvido de quien me permitió que yo llegue. Porque Correa se va a convencer siempre y te va a tratar siempre de recordar que tú estás ahí por él, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo. Pero sí, ya tenemos una pastillita de eso, ¿no? Acá en el Consejo. Te digo que el que más perdido está en el tema de la burbuja del poder es él mismo. Entonces, al punto que ya no confía ni en su propio equipo, porque claro, ya él ya dejó de ser una persona y es otra cosa. Todo el mundo le dice lo que quiere oír, todo el mundo, nadie les desea. Ya llevarle la contraria es un ejercicio en pegarse un tiro al pie. En eso estamos de acuerdo. Yo solo agregaría que tenemos que estar listos para tener la relación más tóxica que hemos tenido. Finalmente, Verduga no fue el candidato y no se sabe cómo está la relación de Verduga y su círculo con Rafael Correa. Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo para la explotación de tierras raras que permitirá el acceso de Washington a materias primas cruciales, así como gas y petróleo. El trato incluye crear un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos y Ucrania firmaron un esperado acuerdo para la explotación de minerales ucranianos. Esta fue una condición impuesta por el presidente Donald Trump para continuar brindando apoyo militar a Volodymyr Zelensky, así como un modo de compensar los recursos que Estados Unidos ha destinado a Kiev en su lucha contra la invasión rusa. Se incluye como requisito la creación de un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. La firma se dio en Washington entre la ministra de Economía ucraniana, Yulia Sviridenko, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Today's agreement signals clearly to Russian leadership. Este acuerdo demuestra claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Bessent afirmó que el acuerdo les dará acceso a más de 20 materias primas ucranianas, consideradas cruciales para los intereses del país, además de petróleo y gas natural. Ucrania posee yacimientos de titanio, utilizado en la fabricación de alas de aviones y otros productos aeroespaciales, y de uranio, empleado en la energía nuclear, equipos médicos y armamento. También hay importantes reservas de litio, grafito y manganeso, elementos esenciales para la producción de baterías de vehículos eléctricos. Esta firma fue posible luego de nuevas conversaciones, después del impasse surgido entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca el 28 de febrero, día en que originalmente debía cerrarse el acuerdo. El hospital Carlos Andrade Marín está intervenido por el bloque de seguridad. El objetivo es investigar quiénes se lucran de la compra y venta de medicamentos e insumos médicos. Un exfuncionario de la Seguridad Social contó a Televistazo los mecanismos para los negociados en esa casa de salud. Que un hospital atienda a 200,000 pacientes al año y mueva casi 153 millones de dólares lo vuelve apetecible para bandas delincuenciales. Esto ocurre con el Carlos Andrade Marín en Quito, que es el más grande de la seguridad social en el país. Algunos de sus funcionarios están amenazados. Hay denuncias de la Fiscalía y el bloque de seguridad está investigando quienes lucran de la compra y venta de medicamentos e insumos médicos. Un funcionario que trabajó en este y otros hospitales del IES y pidió total anonimato no coincide con este escenario. Dijo a Televistazo que los negociados están primero en la compra de dispositivos médicos. Porque los dispositivos médicos, dígase, desde mascarillas hasta laparoscópicos y demás, no hay un precio de regularización y eso va a ir de acuerdo al mercado. Entonces por eso se ve un negocio tan bonito. Yo tengo conocimiento que muchos hospitales
Entran dispositivos y salen por las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que compro 100.000 dispositivos médicos, cualquiera, no importa. Y a las 2 semanas salen en carros 30.000, 40.000 dispositivos. Y luego descargan en el sistema. Según su tesis, esto no sucede con los medicamentos porque sus precios sí están regulados por el Ministerio de Salud Pública mediante el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios. La otra forma de hacer negociados, según él, es con los servicios externalizados, que son prestaciones que no tienen los hospitales, como lavandería, alimentación, seguridad y limpieza. Estos temas de aquí se volvieron tan comunes que si usted investiga en los hospitales, es el mismo grupo de gente que comienza a llegar con diferentes empresas, con sindicatos y demás. Pero no, eso le pertenecen a muchas mafias. Y ahí está el negocio. Y cuando no les pagan, vaya a investigar el Batán, por ejemplo, van y amenazan a la gente. ¿Y quiénes lo hacen? Toda la secuencia que generan los informes de necesidad y posteriores compras. Eso es todo. Son 5 o 6 personas que se necesitan en un hospital para eso. Directores de salud, subdirectores de provisión de los servicios de salud, subdirectores de aseguramiento de la calidad de salud. ¿Y qué dice a todo esto el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña? Definitivamente algo de eso hay, Carla. Este es un problema que viene hace muchos años y que en este gobierno lo vamos a resolver. Desgraciadamente no tenemos una vara mágica para decir desaparezcase la corrupción y se desaparece. Pero lo que sí va a pasar es que poco a poco iremos cortándole las uñas a la corrupción. Mientras fluyen las investigaciones en el hospital intentan resolver temas que no son menores, como el abastecimiento de medicamentos e insumos que en este momento apenas cubren entre el 59 y el 61%. Una preocupación recurrente entre afiliados y jubilados. Hay un examen del corazón que me pidieron que no pudieron hacerme. ¿Por qué? Porque estaba dañado el tomógrafo. Y lamentablemente no hay ninguna medicación porque me mandaron a comprar hasta la solución salina, el paracetamol, y hoy me están enviando a comprar toda la medicación para la quimioterapia. La actual gerente del hospital, Maribel López, dice que los problemas se están resolviendo de a poco, aunque hay cosas que no están en sus manos. Y decirte que sí debe haber una reforma sustancial a la ley de contratación pública. Para yo lanzar un proceso de contratación requiero 3 meses. Y si el proceso de contratación por falta de presentación de proveedores no se presentan y se me cae, tengo que volver a pasar otros 3 meses. Nos hemos llevado 6 meses en un proceso de contratación. De las investigaciones que realiza el bloque de seguridad, prefiere no pronunciarse hasta que hayan resultados. Trump, 100 días sin freno. En apenas 100 días, Donald Trump ha dejado clara su intención de convertir a Estados Unidos en la cabeza de un nuevo orden mundial. Ha intervenido en los conflictos activos, ha desafiado a los organismos internacionales y ha expresado públicamente la idea de sumar nuevos territorios para su país. Irán y Estados Unidos suspendieron las negociaciones sobre el programa nuclear. El gobierno iraní acusó a Washington de tener una actitud contradictoria y hacer comentarios provocadores luego de que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth amenazara con hacer pagar a los iraníes su apoyo a los rebeldes hutíes de Yemen. Las delegaciones de ambos países no han cancelado las negociaciones, solo anunciaron que tendrán nueva fecha. Teherán y Washington se han reunido 3 veces con mediación de Omán y ambos han dicho que han sido positivos. Y la persona más longeva del mundo murió a sus 116 años. Se trataba de la hermana Ina Canavarro, una monja y maestra brasileña, quien falleció en su hogar en Porto Alegre de manera natural. La hermana teresiana, conocida por su legado como educadora y religiosa devota, estaba próxima a cumplir 117 años en solo 2 semanas. Ahora la persona viva con mayor edad es una británica con 112 años. Feriado, 72 horas de ocio útil. ¿Qué propuestas de entretenimiento hay para este feriado? Una obra de comedia con 6 actores en el escenario, un concierto sinfónico francés, una exposición fotográfica y también el estreno de un filme sobre superhéroes. Son algunas de las actividades que nos presenta Estefanía Arias en la agenda cultural.
48 imágenes son parte de la exposición Babahoyo, Ciudad Fotogénica, que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. 12 fotógrafos locales rinden homenaje al arte, paisajes y rincones de este cantón de Los Ríos. La muestra está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una novela que desvela la dualidad del amor, la culpa, el deseo y la búsqueda de la libertad emocional. Desparpajo, el primer libro de la escritora y poeta ecuatoriana Daniela Mora Santa Cruz, quien lo define como un desahogo, un relato sobre lo que duele en silencio. Un libro que aborda de forma novedosa un tema clásico en la historia de Colombia, la vida del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, asesinado vilmente el 9 de abril de 1948 al salir de su oficina en el corazón de Bogotá. Serpiente de Fuego, el texto más reciente del escritor Philip Poddevin. Su narración desafía la noción del tiempo cronológico. Hay una amenaza muy grande y ustedes ayudarán a detenerla. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Qué? ¿Están muy ocupados? Un grupo de antihéroes es reclutado para hacer misiones para el gobierno de los Estados Unidos. Pero al verse atrapados en una trampa mortal, se embarcarán en una peligrosa operación en la que se enfrentarán a lo más oscuro de su pasado. Y han hecho cosas malas. No podemos huir del pasado. Thunderbolts, un filme basado en los cómics de Marvel, protagonizado por la deprimida asesina Yelena Belova, ya está en las carteleras del país. ¡Juguetitos! Es medio Mario Bros, ¿no? Una comedia que aborda el trastorno obsesivo-compulsivo de una manera reflexiva. Toc Toc se presenta en el Teatro Scala en Quito. 6 personajes se recrean distintos tipos de trastornos en una sala de espera. Las funciones serán hasta el 11 de mayo, los viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Un concierto de cámara para rendir homenaje al compositor Maurice Ravel. La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil ofrecerá este show gratuito denominado Gala Francesa el jueves 1 a las 19:45 en el Teatro Centro de Arte en el puerto principal. A una hora de Quito está Papayacta, un rincón privilegiado para el turismo por su naturaleza, diversidad de aguas termales y también actividades para el esparcimiento o la relajación. Francisco Garcés recorrió esa parroquia y nos muestra todos sus atractivos. Vamos a conocerla. A 3.400 metros las nubes empiezan a abrirse y entre 2 macizos rocosos aparece Papayacta. Una pequeña parroquia de 600 habitantes en la cordillera oriental en el límite entre Pichincha y Napo. A una hora de Quito es el lugar que buscan miles de turistas para relajarse en sus aguas termales y recorrer sitios tan naturales como únicos. Hay 2 tipos de aguas termales en Papayacta, las cristalinas y las de color amarillo y verdoso. Se diferencian por la concentración de minerales. Sus complejos turísticos cuentan con infraestructura para acoger a más de 2.000 visitantes simultáneamente. Nuestras piscinas están entre los 34 grados hasta los 38, 39 grados. Normalmente esta temperatura se mantiene debido a que tenemos una piscina semiolímpica y muchas personas desean venir a practicar natación y también por el área de lo que es el tobogán. Papayacta está en el medio de 2 parques nacionales, el Cayambe Coca y el Antizana, que comparten sus páramos y fauna andina. Papayacta es un sitio ideal para la relajación muy cerca de Quito. Aquí hay 7 complejos turísticos con aguas termales. Pero no solo eso, también Papayacta tiene reservas de vida silvestre, caminatas, ríos, cascadas, pesca deportiva, entre otras actividades para todos. Ahí se destaca la laguna de 32 hectáreas que se alimenta de los deshielos del Cayambe y del Saraurco y es parte de un sistema de 28 lagunas más pequeñas en sus alrededores.
Es el lugar que eligen los aficionados a la pesca deportiva para estar y también llevar truchas frescas a sus hogares. En pocos sitios se puede disfrutar de los paisajes montañosos del páramo andino, su flora y variedad de aves como los que ofrece Papayacta. Por eso Víctor Navarrete, que salió del Ecuador hace 25 años, lo ha elegido como destino principal cuando regresa de vacaciones. Por aquí es bonito y necesitamos ver paisajes y sentir las aguas termales. A los destinos tradicionales se suman otras actividades. El canopy sobre una laguna o la escalada en roca son nuevas opciones que brinda esta población para satisfacer los gustos de todos los visitantes. Y la Tacunga revivió un capítulo histórico con un desfile lleno de simbolismo que recordó el paso del mariscal Antonio José de Sucre y el Ejército Libertador por sus calles días antes de la batalla del Pichincha. Jóvenes latacungueños personificaron a los soldados independentistas por las calles de la ciudad al ritmo de bandas marciales de unidades educativas. Y Andy Espinosa siguió ese recorrido. Con el ritmo solemne de la banda municipal, esta mañana las empedradas y estrechas calles de la Tacunga se transformaron en un escenario del pasado, recreando la época colonial. Un desfile que rindió homenaje al episodio clave en la gesta libertaria de 1822. El paso del mariscal Antonio José de Sucre y su Ejército Libertador por lo que hoy se conoce como la calle 2 de Mayo. Aquel episodio ocurrido días antes de la batalla de Pichincha marcó el inicio de la gesta que selló la independencia. La hospitalidad que le brindamos al mariscal, a él y a sus tropas, para que de esa manera podamos seguir con el paso de la libertad. Jóvenes latacungueños personificaron a la comitiva. El mariscal a caballo, con su sable, palas, botas y demás detalles del uniforme de color azul, rojo y blanco, seguido por otros que representaban a los demás héroes libertarios, uniformados y ondeando banderas para revivir la histórica travesía. Los carruajes hacían su paso junto a 20 parejas con trajes de la época, las mujeres con amplias faldas, los hombres con trajes negros y sombreros de copa. Entre aplausos avanzaron por 20 calles del centro de la urbe. Los moradores decoraron los balcones y fachadas de unas 150 viviendas y comercios. Aquí se reactiva todo porque vienen turistas nacionales, extranjeros, y lógicamente que esto va a ser un boca a boca para que los próximos años sigan visitando la Tacunga. Las bandas marciales de 15 unidades educativas desfilaron con sus coreografías. Durante 4 horas la ciudad recordó el camino hacia la emancipación. Un derrumbe de gran magnitud paralizó la vía panamericana entre Loja y Cuenca. Más de 1000 vehículos quedaron atrapados por cerca de 24 horas, obligando a los pasajeros y transportistas a improvisar soluciones para poder llegar a su destino. El paso fue interrumpido por un derrumbe de gran magnitud que cubrió 50 metros de la vía Loja-Cuenca en la Panamericana E35, en el sector Durazno, parroquia San Lucas. Una montaña cedió y cubrió con toneladas de lodo y piedra la carretera más importante del sur del país, que conecta las provincias de Azuay y Loja. Por ella circulan a diario unos 4000 vehículos. Unos 1000 vehículos entre autos, camionetas, tráileres y buses interprovinciales quedaron atrapados. La fila se extendía por más de 4 kilómetros en ambos sentidos. Don Manuel es comerciante y viaja desde Quito con productos de primera necesidad y tuvo problemas para transportar su carga. Transportamos comercio, entonces eso es pérdida, porque no llegamos al punto de destino. Antonio Contento, quien tiene un emprendimiento en el cantón Saraguro, retornaba de Loja y tuvo que esperar 20 horas para pasar. Perderé por día unos $2000 mínimo por no poder pasar mis productos. No hay vías alternas. La vía de acá abajo, la vía alterna, la vía antigua Loja también está cerrada por un derrumbo. Decenas de personas se decidieron a cruzar el tramo afectado a pie, haciendo transbordo y cargando maletas o cajas. Maquinaria pesada alquilada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajó en el sector. Una empresa contratada por el Estado envió unas 30 personas para acelerar la limpieza de la vía Loja-San Lucas, con picos, machetes y lampas. Luego de casi un día, se habilitó un carril al paso vehicular, pero el riesgo de nuevos bloqueos persiste por las lluvias.
Hubo reconciliación en el Consejo de la Judicatura. Sus 3 integrantes limaron asperezas y por unanimidad aprobaron el reglamento del concurso para nombrar a los nuevos jueces constitucionales. Jacqueline Rodas nos cuenta lo que pasó en la sesión del Pleno. El Consejo de la Judicatura superó, al menos por el momento, la disputa interna que duró 2 semanas y puso en pausa al organismo. El punto en conflicto fue el concurso para elegir a los nuevos jueces constitucionales ordenado en la consulta popular de 2024. Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes se sentaron durante casi 3 horas. Expusieron sus diferencias, se dieron posiciones y por unanimidad aprobaron el reglamento que da inicio al proceso. Por haberse acogido las observaciones realizadas y también haber incluido un punto como medida de acción afirmativa a favor de las mujeres adicional, mi voto es a favor. Se acogen las ideas y se puede trabajar arrimando no los intereses particulares, ni de la presidencia ni de ninguna vocalía. Nosotros estamos aquí para empujar a una institución. Voto porque ya es hora de actuar, pues la justicia no puede seguir esperando, y menos la justicia constitucional. Pero el concurso aún debe superar un obstáculo. Un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del proceso y el trámite avanza en la Corte Constitucional. Según los demandantes, la Judicatura contempla nombrar 50 jueces por distritos. Esto implica que las víctimas ya no tendrán un juez constitucional en su cantón y deberán trasladarse a donde exista uno. El juez Jorge Benavides llamó a las partes, los escuchó en audiencia y debe elaborar un proyecto de sentencia para votación del Pleno. El fallo de la Corte Constitucional puede frenar el concurso u ordenar cambios. La Fiscalía cerró la instrucción fiscal del caso Malvinas y pidió al juez que fije fecha y ahora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de 17 militares procesados. Ese día, la Fiscalía los acusará por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, 4 menores detenidos el 8 de diciembre pasado por una patrulla militar en el sector de las Malvinas en Guayas. Ellos desaparecieron, fueron asesinados y sus cuerpos encontrados calcinados en Taura. Si son llamados a juicio los militares, el caso subirá a un tribunal para su juzgamiento y sentencia. Fraude, estratagema de papel. Luisa González y Rafael Correa insisten en su no probada denuncia de fraude. Casi a la medianoche de este miércoles presentaron la última impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Sus reclamos retrasan la proclamación de resultados definitivos. Simpatizantes del movimiento político llegaron hasta el organismo electoral en el norte de Quito a pedir la apertura de urnas. Hernán Higuera amplía la noticia. Rafael Correa y Luisa González no aceptan la derrota electoral. La semana pasada hicieron 5 reclamos que el Consejo Electoral procesó y negó por falta de pruebas, según dijeron sus autoridades. Hasta la medianoche de ayer vencía el plazo de impugnación. Una hora antes ingresaron más de 15,000 actas que, según Francisco Estarellas, procurador de la Revolución Ciudadana, tienen inconsistencias. Están contando todas aquí, quizás nos coja el día siguiente hacia el paso que van. El Consejo Nacional Electoral las contó hasta las 2 de la mañana, hora de recepción del último recurso. Luisa González en sus redes sociales también se expresó en el mismo sentido. Ella y Rafael Correa mantienen la tesis de la tinta del fraude y las inconsistencias numéricas en las actas, sin decir que tuvieron observadores en todas las mesas electorales. Horas antes, Correa en entrevistas había pedido a sus seguidores exigir la apertura de urnas. ¿Por qué no abren las urnas? Que ven, solo piden eso, que abran las urnas. En la noche alrededor de 100 llegaron al CNE. Entre ellos no había líderes ni locales ni nacionales. Una vez que el Consejo Nacional Electoral resuelva este último reclamo, la queja de fraude pasará al Tribunal Contencioso Electoral. Es la última instancia y mientras se espera ese pronunciamiento, el Consejo Nacional Electoral no podrá proclamar los resultados definitivos. Y el correísmo atraviesa por su peor momento. Varios episodios públicos revelan el fraccionamiento que divide también a sus militantes. María Cecilia Largacha con un recuento de lo que ha sucedido últimamente.
la violencia del ámbito. Ocurrió la misma noche del día de elecciones, justo después de conocer los resultados de la segunda vuelta. Nosotros no reconocemos los resultados. Mientras Luisa González y el propio Rafael Correa hablaban de impugnar resultados, otras figuras, autoridades del correísmo, usaban sus redes sociales para reconocer la derrota y desearle lo mejor al presidente electo. Pero aunque ese fue un signo evidente de división, no ha sido el único ni el más notorio. Los chats que la Fiscalía extrajo del teléfono de Augusto Verduga han sido realmente la confirmación del cisma. Esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. A tal punto que lo que se dice en esos chats ha desembocado en una demanda entre asambleístas. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esa fulana, la Ana Rafo, que es una imbécil. En los audios se escucha a Belén Yela decir que Rafo cobraba diezmos. Rafo respondió: tendrá que responder ante la justicia por sus falsas acusaciones. Y no solo las asambleístas, hasta Luisa González terminó tomando partido a favor de Ana Rafo. Estás en todo tu derecho, es tu honor. Hay más. Belén Yela Duarte, asambleísta electa, es hija de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, quien también es militante de la Revolución Ciudadana. Aunque la exministra no aparece en los chats, su hija se encarga de contar qué opinaba ella en algunos temas, por ejemplo, con respecto al movimiento indígena. Bueno, lo que pasa es que estos manes tienen una visión del movimiento indígena de cuando ellos eran gobierno. Mi mamá los odia, los detesta. Los chats hicieron además que Luisa González tachara de desleal a Augusto Verduga. Yo jamás grabaría una conversación. Y que Verduga se defendiera públicamente diciendo que no fue él quien grabó los chats. No lo hice. Jamás lo haría. Una división evidente y pública también. Hay carreras de ciclismo, de automóviles, incluso de robots contra humanos. Pero en Estados Unidos organizaron la primera carrera de espermatozoides. El objetivo fue promover hábitos de vida más saludables. Las imágenes de la competencia a continuación. La carrera de espermatozoides duró 1 minuto y el más rápido no solo fecundó, sino que fue ampliamente aplaudido por el público. 400 espectadores la siguieron en directo y 202,000 personas se conectaron por YouTube a este evento organizado en un campus universitario en Los Ángeles. Tristan Milker, de 20 años, y Asher Proger, de 19, fueron los competidores. Tuvieron semanas de entrenamiento físico y mental. Incluyeron mejoras en su dieta, suplementos vitamínicos y abstinencia de alcohol. Llegaron en vehículos blindados, con guardaespaldas y alentados por sus equipos, como si se tratara de una velada de la UFC. Las muestras de esperma fueron puestas en cajas negras e inyectadas en un microscopio adaptado tecnológicamente para seguir en tiempo real la carrera más diminuta del mundo. Luego del conteo regresivo, el enfrentamiento inició. Cámaras de alta resolución amplificaron cientos de veces los espermatozoides para ver sus movimientos en la pista. Atravesaron un circuito de 20 centímetros diseñados para simular el sistema reproductivo femenino. Señales químicas y dinámicas de fluidos recrearon un recorrido lo más biológicamente posible. Después de una carrera pareja, el esperma de Tristan Milker cruzó primero la meta. Se llevó un premio de $10,000. El evento contó con DJs e influencers. Costó $1.5 millones y fue respaldado por inversionistas privados. Buscaba romper tabúes sobre la fertilidad masculina y promover hábitos de vida más saludables. Claudio Cataño, el protagonista de la serie 100 años de soledad, fue elegido para representar a uno de los personajes más icónicos de la literatura latinoamericana. Ana María Palacios lo entrevistó en exclusiva durante la ceremonia de los premios Platino que se llevó a cabo en Madrid, España. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro. Aureliano Buendía es uno de los personajes emblemáticos de la serie 100 años de soledad, basada en el libro de Gabriel García Márquez. Buendía tuvo una niñez solitaria hasta que se transformó en un líder revolucionario. Está interpretado por el colombiano Claudio Cataño, que en exclusiva para Ecuavisa, en los premios Platino en Madrid, dijo que construyó su propia versión y decidió conectar al protagonista con su vida y experiencias. Y la casa de Macondo, la casa de los Buendía, tiene mucho parecido con la casa donde yo crecí con mis abuelos. Entonces, cada vez que estaba rodando allá, para mí era un privilegio y era la posibilidad de volver a revivir la vida y el lugar donde me crié. Estamos mamados de que decidan por nosotros. Fueron 3 años en el que el actor se preparó física y emocionalmente para interpretar a este complejo personaje, cargado de contradicciones y soledad. Tengo el privilegio
de interpretar ese personaje desde los 20 años hasta los 75. También ha sido profesionalmente muy extraño porque he podido hacer un laboratorio completo de lo que significa construir el arco de una vida entera con semejante personaje, con ese arquetipo universal. Claudio Cataño considera que esta producción logró capturar la esencia del libro, que es una de las obras más influyentes de la literatura universal. Que no pelea con la obra, sino la complementa, que es un anexo maravilloso desde el audiovisual, pero desde luego es imposible y tampoco lo pretende ni competir ni robarle el lugar primigenio que tiene la obra de Gabriel García Márquez. Y este lugar se va a llamar Macondo. La primera temporada de 100 años de soledad se estrenó en diciembre pasado en plataformas digitales. Aún faltan 5 rodajes para finalizar las grabaciones de la segunda temporada, que se estrenará en junio de este año. Vamos a la guerra. Barcelona, 100 años a pesar de todo. Un día como hoy, hace 100 años, inició la historia del equipo más popular de Ecuador. En una esquina en el barrio del Astillero, un grupo de jóvenes tuvo una idea que luego se convirtió en un sentimiento nacional. Luigi Marquele nos cuenta la historia de Barcelona Sporting Club. Mañana, en la última entrega del especial sobre Barcelona, Televistazo repasará varios de los hitos históricos del equipo que lo convirtieron en leyenda. Gloria Trevi lanza su nuevo álbum Vuelo, el primero bajo su sello discográfico. Además, el ecuatoriano Christopher Vélez presenta su sencillo debut Quiéreme, que fusiona el afrobeat. Ya vienen las noticias del entretenimiento y espectáculo con Ana María Palacios. Gloria Trevi lanza su nuevo álbum Vuelo, el primero bajo su propio sello discográfico. Tiene 12 canciones en las que aborda temas de amor, engaño, el empoderamiento y resiliencia. El título del disco hace referencia al vuelo del ave fénix, simbolizando su renacimiento artístico y personal. El ecuatoriano Christopher Vélez presenta su sencillo debut Quiéreme, que fusiona el afrobeat, el género tropical, pop, reggaetón y la salsa. El cantante lojano fue parte de la boy band CNCO, que se formó en 2015 de un reality show en Estados Unidos. Masters of Rock es el festival que reúne a grandes figuras del género, la banda alemana Scorpions, los suecos Europe, la agrupación británica-estadounidense Foreigner. El espectáculo será este sábado 3 de mayo en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Feriado, 72 horas de ocio útil. Toboganes, saltarines inflables o romper platos para poder liberar el estrés. Son algunas de las alternativas que pueden disfrutar en este feriado si no salen de la ciudad. Y aunque parecen de niños, son juegos para adultos. Estefanía Arias con estas opciones para los 3 días de asueto. Si pensó que al ser adulto no podía disfrutar de un tobogán de 80 metros de alto, de la rueda del hámster o de un saltarín, es porque a Rainbow Park le falta ir. A 20 minutos de Cuenca, en la parroquia Pacha, este espacio con 25 juegos recreativos ofrece actividades al aire libre. El parque está abierto este feriado a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Un sitio similar es Caché Diversiones, en Quito. Hay 30 inflables de todos los tamaños, acuáticos, extremos y con obstáculos. El parque abrirá de viernes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Pero si en este feriado usted estará en la costa, en Santa Elena está Jaca Children Game, un parque encantado con 15 estaciones, donde la adrenalina está incluso sobre ruedas. Son vehículos tipo cuadrones todoterreno, en el que pueden subir 2 personas y sentir la adrenalina en 4.000 metros de recorrido. También hay fútbol burbuja, juegos de realidad virtual y otras opciones donde la concentración y el equilibrio se ponen a prueba. No se canse, vamos.
Y si en estos días de asueto desea liberar el estrés, está Panoramix, una experiencia inmersiva creada en Mall del Sol, norte de Guayaquil. Aquí podrá gritar, romper platos, voltear objetos y hasta jugar a la guerra de almohadas. 10 estaciones creadas para desahogarse o lavar las penas. El recorrido dura 45 minutos y lo realizan en grupos de 8 personas. Este espacio, diseñado para soltar las tensiones, estará abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche. 3 días de feriado en los que podrá divertirse, aventurar y renovar sus energías. Y en la Reserva Caguana, en Napo, se organizan recorridos nocturnos que llevan a los visitantes a caminar y navegar por la selva en completa oscuridad. Entre insectos, ojos brillantes y sonidos que solo se escuchan de noche, la experiencia revela un mundo que despierta cuando cae el sol. Vamos a conocerlo. Bajo el último resplandor del atardecer comienza esta excursión en la selva de Napo. Con linternas en mano, un guía certificado reúne a este grupo de 20 turistas para cruzar el río desde Puerto Misaguayí hasta la reserva de Caguana. Una vez en el bosque, el guía recuerda una advertencia esencial: no tocar árboles, ramas ni troncos, para evitar incidentes con insectos o serpientes ocultos. La caminata inicia bajo un dosel de hojas, apenas insinuadas por la luz de las linternas. Son 3 kilómetros de travesía en los que el canto de aves, el zumbido de insectos y el crujido de la maleza se entrelazan. El grupo avanza en fila, paso a paso, guiado por la voz y los gestos del guía. Pero es diferente. Saltamontes, hormigas arrieras, insectos palo y ranas arborícolas se revelan entre ramas y hojas. Después de 1 hora y media de caminata, llegan a la laguna Caguana en el norte, donde uno a uno suben a esta canoa remo para recorrer por media hora sus aguas de 4 metros de profundidad. El avance es suave, con apenas un leve roce en la superficie. Desde la espesura, las aves Agni, alertadas por la presencia humana, se elevan hacia las copas más altas. El grupo mantiene el silencio y desde lo alto el canto de un búho resuena. Como máximo 3 linternas iluminan el trayecto, evitando espantar a los animales. De pronto, lo más esperado: en la superficie, 2 ojos brillantes emergen entre las sombras. Es un caimán negro. Sus movimientos son imperceptibles. Me pareció muy agradable y también vimos las estrellas del cielo que estaba despejado y que tenía prácticamente, es como un camino y habían los árboles y se veía full genial. De verdad me encantó. Pude ver como tantas ranas y también arañas. Todo el recorrido nocturno dura aproximadamente 3 horas. Y les damos más alternativas para este feriado porque entre las provincias de Cotopaxi y Tungurahua está Yambo, a tan solo 5 minutos del Salcedo. Esta misteriosa laguna es una joya de origen volcánico que mezcla naturaleza, gastronomía y aventura. Adriana Bermeo la recorrió y nos muestra sus atractivos turísticos. Este mirador hace 5 años era solo un lugar de paso para los viajeros de la zona limítrofe de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Hoy es el ingreso a un complejo turístico que ofrece naturaleza, aventura, gastronomía y confort. Es la laguna de Yambo, una joya natural de origen volcánico a 5 minutos de Salcedo. Es un destino lleno de misticismo, historia y leyendas.
Descender desde la carretera hasta las aguas de la laguna toma 3 minutos. En el muelle hay botes, canoas, lanchas y desde hace 2 semanas un yate con amplios ventanales y 2 pisos para 80 personas. Los paseos duran unos 30 minutos. Los guías narran la historia de los hermanos Restrepo y la del tren fantasma, que se accidentó un Viernes Santo en 1908 y cayó por esta grieta. Ninguno de sus ocupantes sobrevivió. Según cuentan las historias y leyendas, cada Viernes Santo vamos a poder escuchar el pitido del tren y obviamente vamos a observar a las almas en pena. 2 figuras resaltan en el trayecto. La cara de Taytayambo, formada de rocas y que según la leyenda solo puede ser vista por personas que no mienten. Y su féretro que está, según cuenta otra leyenda, en esta montaña, Tamborloma. Sobre el agua y en las riberas habitan 45 especies de aves. Hay anades, pique amarillo, patos andinos, garzas y gallaretas. La laguna tiene 1.250 metros de largo y 39 de profundidad y encierra otros atractivos. Para hospedarse hay un glamping con comodidades, carpas autosustentables y ventanales de piso a techo. Hay 6 restaurantes con vista a la laguna, asados y comidas típicas en su menú. Para ir a la antigua estación del tren de Yambo hay un monorriel que recorre 2 kilómetros. Del otro lado, una pista 4x4 para carros, motos y cuadrones espera a los más aventureros que también pueden hacer canoping. Tienen la posibilidad de acceder a la taradita más larga del país, aproximadamente 1 kilómetro de extensión. Los operadores turísticos ofrecen paquetes para un solo día y otros para el fin de semana y feriados. Gracias por su sintonía, amigos. Este fin de semana hay fútbol en la pantalla de Ecuavisa Sports y Ecuavisa Play. El sábado se transmitirá el encuentro entre Mushuk-Runa y Macará a las 19 horas y luego a las 9 de la noche las noticias en Televistazo. Pero también el domingo a las 4:30 de la tarde se enfrentará Barcelona contra Vinotinto por el campeonato ecuatoriano de fútbol. Amigos, y en estos días de asueto, las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Los esperamos siempre en todas nuestras pantallas. Buenas noches y buen feriado.